¿Qué tal? Muy buenas a todos. Como se darán cuenta, esta no es una transmisión, es una videograbación, pero vamos a utilizarla para poder ver el tema que nos toca el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de las instituciones políticas de México. Este pues es uno de los temas ya de esta última unidad, de la unidad 4, de la materia de introducción a las ciencias sociales, donde vamos a ir viendo diferentes instituciones que conforman al Estado mexicano y también un poco del extranjero para conocer también nuestro contexto u otros contextos, porque al fin y al cabo eso nos abre ideas de qué se puede mejorar, de qué sí se está haciendo bien y de qué se está haciendo mal. Bueno, pues comenzamos. Este tema se divide en 4 partes. El primero de ellos, con el que vamos a comenzar, tiene que ver justamente con el Estado de Derecho. Aquí no nos vamos a detener mucho, pero sí es importante mencionar algunas cuestiones importantes. Para empezar, ¿qué es el derecho? Bueno, pues podemos definir el derecho como el conjunto de normas que rigen la convivencia humana con poder coactivo para la realización de los fines existenciales de los seres humanos. En pocas palabras, pues son todas las leyes que se crean por parte de una sociedad. Ahora bien, aquí siempre ha habido una discusión entre los que estudian derecho, que ha habido muchas escuelas, pero por ejemplo la discusión principal es la supuesta existencia de una ley natural y por otro lado la idea de un derecho positivo. Es decir, el derecho positivo sería que prácticamente las normas o las leyes no tienen una base natural, sino que son creados pues básicamente por convención social. Es decir, en este caso a través de un órgano al que se le ha dado la autoridad para hacer eso, que suele ser el Congreso de la Unión en el caso de México. Bueno, no es que suele hacer, sino vaya, a lo que voy es que en general es una figura semejante, llámese Congreso de la Unión, llámese Parlamento o cualquiera que tenga la misma función en este caso. Eso ha cambiado a lo largo del tiempo, obviamente. En una monarquía absoluta, el que tenía esta facultad pues era el mismo rey. Es decir, tenía básicamente también la posibilidad de crear leyes a sus subordinados. Esto se ha tratado de evitar justamente en las democracias actuales. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Pero eso sería el derecho. ¿Qué condiciones tiene que haber para que exista el Estado de Derecho? Bueno, aquí ya he puesto alguna información previa, pero básicamente son 2 condiciones. Primero, el reconocimiento de la primacía de los valores éticos del derecho, con la voluntad humana para someterse a ellos, y un conjunto de técnicas que sirvan para poner en práctica esa voluntad de sumisión al derecho. ¿Cuáles van a ser esas técnicas? Ahorita lo vamos a ver, tiene que ver mucho con la Constitución, pero pues aquí incluye varios aspectos importantes. Primero, la primacía de los valores éticos del derecho. Normalmente yo suelo mencionar mucho que la ética y el derecho no son lo mismo. Y esto es una realidad. No todo lo legal es ético y no todo lo ético es necesariamente legal. Se sobreentiende que cualquier ley busca un supuesto valor. Un supuesto valor que muchas veces no se pone en entredicho o que busca ciertos fines que pueden ser un poco distintos a lo que sería una ética individual. Entonces la ética y el derecho son distintos, pero se asume que las leyes sí buscan cierto valor. Por un lado, es decir, hay una cuestión ahí ética de fondo del derecho. Si tenemos derecho y la gente lo respeta es porque se asume que justamente posee algo de bondad o algo de que sea valioso justamente por mantener. Por otro lado, incluye la voluntad de la sociedad a someterse a ellos. De nada te sirve tener la ley más perfecta si la gente no va a obedecer. Obviamente aquí entraría la cuestión que hemos visto anteriormente respecto a qué es el Estado y la visión de Max Weber, o Max Weber, que sería la pronunciación correcta, de que el Estado es aquel organismo o aquella institución social que tiene el monopolio de la violencia. ¿Por qué? Porque será aquella que puede justamente, de alguna forma, porque se la hemos entregado nosotros mismos, pues usar la violencia para hacer valer justamente el derecho. ¿Qué tanto pueda convenir verlo de esta manera o no? Eso es otro asunto, pero es así como por lo menos él lo definía, o como él veía a lo que sería el Estado.
Y este monopolio de la violencia pues permite que obviamente el Estado sea quien ponga las reglas y las haga valer. De cualquier manera, si el Estado no pone las reglas y no las hace valer, entonces podemos hablar de que hay una falta de Estado de Derecho. Si al final cada quien debe o termina teniendo que hacer cualquier cosa, pues lógicamente quiere decir que no hay un Estado de Derecho. Al respecto ha habido muchos filósofos que han hablado de esto, desde los que asumen que los seres humanos somos completamente egoístas y que por lo tanto el derecho ha nacido, tanto el derecho como la ética han nacido de alguna forma para ponernos un límite, y quienes asumen que somos completamente buenos y que de buena voluntad pues nos unimos justamente para someternos a esto, ¿okay? Y que la sociedad es la que de hecho nos hace malos, ¿no? Como es el caso de Rousseau, en el segundo caso que mencionaba, y en el primer caso lo que sería Hobbes, que habla justamente en su libro Leviatán de cómo es necesario una institución llamada derecho, llamada Estado, perdón, que esté por encima de todos. Respecto al conjunto de técnicas, vamos a ver a continuación esto. Estas serían las técnicas, pero realmente más que técnicas yo las veo como implicaciones que se siguen justamente de las condiciones que hemos mencionado. ¿Cuáles son estas implicaciones? Primero, que debe existir una constitución o ley fundamental. ¿Por qué no constitución únicamente? Porque bueno, hay países que no tienen como tal una constitución, como es el caso de Inglaterra. Sin embargo, no quiere decir que no haya un Estado de Derecho. Hay una ley fundamental o leyes fundamentales que dan un orden social. La Constitución, de acuerdo a la visión de Rousseau, pues sería básicamente algo que se logra a través de pues un tipo de convenio social, o lo que él llama un contrato social. Luego tenemos unas garantías que no pueden ser pasadas por la autoridad, o que la autoridad no debe sobrepasar. A esto le podemos llamar derechos fundamentales en el caso de nuestra Constitución. Antiguamente se llamaban garantías individuales, que tienen mucho que ver con los derechos humanos. De hecho, pues prácticamente los derechos humanos ya forman parte de nuestros derechos fundamentales de forma constitucional. También hay una situación ahí que se llama la pirámide de Kelsen, donde hay diversa jerarquía de leyes, donde se supondría que la Constitución es la máxima ley en un país, y sí lo es, pero resulta que hay ciertos tratados internacionales, por ejemplo los derechos humanos, que en el caso de México, al haberlos firmado, se considera que también forman parte de esto, o que tienen esta misma naturaleza. Entonces no son la Constitución propiamente, pero se puede decir que han sido absorbidos por la Constitución. Ahí no vamos a profundizar mucho, son cuestiones más bien de que alguien que estudia derecho como tal. Entonces simplemente nos va a interesar la parte de que si no hay unas garantías o unos derechos fundamentales, que la autoridad no se pueda pasar por el arco del triunfo, pues no puede haber Estado de Derecho. Si la autoridad estos derechos o esas garantías se las pasa por el arco del triunfo cuando quiera, pues entonces es una mala señal y por tanto quiere decir que no hay un Estado de Derecho. Porque no importa lo que esté escrito al fin y al cabo en la Constitución, si la misma autoridad pues de alguna manera la hace a un lado o simplemente ni siquiera la sigue. Considerando que también tienen el monopolio de la violencia, pues quiere decir que pueden imponer su propia voluntad independientemente de lo que esté pactado en la Constitución, en este supuesto contrato social, pues se lo pueden hacer lo que quieran con él, ¿no? Y de hecho ha pasado. Luego el principio de legalidad, es decir, nuevamente se busca el respeto de estas leyes. Sin el respeto de estas leyes no tiene caso hablar de Estado de Derecho. También es importante la división y equilibrio de poderes, que justamente nace como consecuencia de luchar contra las monarquías absolutas. Cabe aclarar que aquí tenemos una visión un poco distorsionada de la Edad Media. Yo sé que me estoy yendo un poco más lejos del tema, pero es que muchas veces la forma como se enseña la Edad Media es que era una edad donde pues prácticamente el rey tenía todo el poder, y no era así. Realmente esa visión donde tenemos a un rey todopoderoso que hace lo que quiera con sus súbditos no es de la Edad Media, es de la Edad Moderna, es decir, ya pasado justamente el periodo medieval. Y pues básicamente ahí los reyes eran monarcas absolutos, eran reyes, bueno, eran ejecutivo, legislativo y judicial al mismo tiempo. Ellos tenían todo este poder. También es cuando comienza a surgir justamente, aunque esto también no es propio de la Edad Moderna, sino que ya venía desde la Edad Media, la idea de las constituciones. Repito, eso ya había nacido o había antecedentes en la Edad Media,
y delimitar de alguna manera la autoridad del gobernante a través de un parlamento o grupo político que de alguna manera pues vieran todo esto, que limitara de alguna forma la autoridad del rey. Por otro lado tenemos que esto ha ido evolucionando. Fue en la Ilustración con Montesquieu, primero con John Locke y luego con Montesquieu, que se fue proponiendo la división de poderes. Locke pensaba que fueran 2 poderes y Montesquieu que fueran 3. Al final pues más bien la visión de Montesquieu la que pues quedó más desarrollada y la que fue aceptada, y pues generalmente las democracias dividen los poderes en 3. Por democracia entiéndase que inclusive puede ser una monarquía y sin embargo tener esta división en 3 poderes. Por ejemplo, lo que pasa en España con la monarquía constitucional, o lo que pasa con lo que sería Inglaterra con su monarquía, con su monarquía. Lo que pasa es que es una monarquía, no podemos decir que es constitucional propiamente porque simplemente no tiene constitución, pero sí tiene un parlamento. Entonces su gobierno es parlamentarista o parlamentario. Pero el jefe de Estado es la reina. El jefe de Estado no necesariamente tiene poder político. Más bien el jefe de Estado es el representante de la nación y el que le da unidad. Lo que pasa es que, y esto ya lo he explicado anteriormente en otras sesiones, es que hay países donde el jefe de Estado es también jefe de gobierno, como pasa en México. El presidente es tanto nuestro representante como el gobernante. Entonces tiene las 2 funciones, igual que en Estados Unidos. Pero hay países donde no. Entonces la reina, por ejemplo, es jefa de Estado de Inglaterra, o bueno, lo que es Gran Bretaña, de lo que es Canadá, de lo que es Australia, pero no es quien gobierna esos lugares. Son además países independientes. Y cada uno de estos países tiene su propio jefe de gobierno, es decir, quien sí gobierna. Que en el caso de Inglaterra tiene su primer ministro y tiene al parlamento. Lo mismo pasa con Canadá con su parlamento y su primer ministro, y lo mismo pasa con Australia. Otro punto importante es la posibilidad de participación ciudadana en asuntos políticos, esto a través de una democracia participativa y de una libertad de prensa. Si no existen estos elementos, no podemos hablar de que exista un Estado de Derecho. Pasemos entonces ahora a la segunda parte, la división de poderes en México. Esta parte realmente está sencilla. Puede ser que hasta cierto punto todo el mundo lo tenga presente o lo sepa. Aquí es importante fijarse o profundizar más en los artículos que se presentan. Primero, tenemos el poder legislativo, que del poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, o lo que es justamente el poder legislativo, podemos encontrar entre el artículo 50 al 79, del 50 al 79, pues todo lo que corresponde a este poder. Está dividido en 2 cámaras, una de diputados, que es la Cámara Baja, y otra de senadores, que es la Cámara Alta. ¿Cuál es la función de un diputado? Y eso hay que tener considerable importancia de prestar atención. ¿Por qué? Porque luego en las campañas políticas resulta que los candidatos a diputados prometen la luna y las estrellas, lo cual de por sí ya es bastante negativo, porque no te sirve nada que te prometan cosas que no te van a poder cumplir. Pero encima hay otro problema más, que te prometen muchas veces cosas que ni siquiera, o sea, no solamente que no te van a cumplir porque no quieran, sino que ni siquiera les corresponde poder cumplirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un diputado que diga que va a arreglar tu calle, obviamente, pues te está vendiendo atole con el dedo. Por el simple y sencillo hecho de que sus funciones como diputado no es estar reparando calles. Eso le corresponde, por ejemplo, a tu presidente municipal. Entonces, prometerte, eso ni siquiera debería ser una promesa de campaña, porque simple y sencillamente va más allá de sus propias funciones. Saben muy bien que eso no es que no vaya a querer cumplirlo, es que ni siquiera puede meterse en eso. Más allá de tal vez presionar para que el presupuesto se dé, pero fuera de eso no. O sea, no lo hace esta persona, no es su función. ¿Cuál sí es la función de los diputados? Que recuerden de la Cámara Baja. Primero propone y aprueba leyes. Estas leyes, por ejemplo, una vez que son aceptadas o que pasan por la Cámara de Diputados, pasan a la de senadores, se hacen cambios, se discuten, etc., regresa a la de diputados. Ok, es un proceso
que todo está en la Constitución. O sea, esa parte se puede investigar también más profundamente, no nos vamos a meter en ella, pero básicamente lo que hacen. Fiscaliza y busca un buen ejercicio del gasto público. Es decir, si va fijándose o va solicitando que justamente se lleve un registro, un análisis de en qué se está gastando todo y cómo se está gastando. Se reorienta el presupuesto hacia lo que más se necesita y aprueba los presupuestos del Ejecutivo. En este caso el Ejecutivo propone qué tanto necesita para qué rubros y son los diputados los que discuten si sí, si no, cuánto se le va a dar, etc. Y su otra función, o su principal función en cuanto poder, es justamente regular, frenar, vigilar la implementación de políticas públicas y por lo tanto ser un contrapeso al poder ejecutivo. Los tres poderes son un contrapeso entre ellos, ¿de acuerdo? Es decir, la idea justamente de eliminar a los monarcas absolutos era que el monarca no tuviera todo el poder, ¿sí? O sea, que no fuera un tirano en pocas palabras. Entonces, esa es la idea de tener justamente una cámara o un congreso en este caso, que se supone debe ser independiente a el presidente de la república y al poder judicial. Entonces es particularmente importante porque la gente muchas veces vota, sí, obviamente por un proyecto, pero hay que tener presente que México es presidencialista. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero si tú le das todo el poder al presidente, pues tenemos un grave problema, no hay un contrapeso. Entonces no se trata de hacer que el presidente haga todo lo que quiera, que es lo que actualmente sucede. Desafortunadamente, no es la primera vez en la historia que pasa, pero ya hemos visto las consecuencias de dejar que el presidente tenga mucho poder. Por otro lado, hay que saber equilibrar, porque muchas veces justamente ha habido presidentes que han tenido buenas ideas, pero no se han llevado a cabo justamente porque los ciudadanos pues votaron por el presidente todos de una sola vez, pero por lo opuesto o por la oposición en la Cámara de Diputados. Entonces al final tampoco termina pasando nada. Desafortunadamente aquí tendría que haber una voluntad política que en este presente momento no hay. Y en el pasado tampoco ha habido en muchas ocasiones. ¿Cuáles son las funciones de un senador? Bueno, aquí están algunas. Se encarga de nombrar al primer ministro de la Suprema Corte de Justicia. Propone la terna para el... aquí está, hay que actualizarlo un poco. Ya no es el procurador, ahora es el fiscal general de la República. Pero propone la terna. Nombra embajadores y cónsules que representarán al país y sus intereses. Normalmente es el presidente quien propone y ellos son quienes eligen o aceptan o rechazan. Se encarga de dar validez a los tratados internacionales, designan a un gobernador interino en caso de ser necesario. En este caso un gobernador interino pues sería justamente, por ejemplo, en caso de que muera el presidente o algo, pues ellos tienen que decir qué se va a hacer. Resuelven conflictos territoriales entre los estados, permiten la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país y autorizan al presidente de la república a utilizar la Guardia Nacional en cada estado. El poder ejecutivo, por otro lado, hay que entender muy bien qué es lo que pasa en México. En México tenemos el sistema presidencialista. Como ya he mencionado, en nuestro sistema presidencialista, el presidente tiene tanto es jefe de Estado o es cabeza de Estado, como cabeza o jefe de gobierno. Es decir, es ambos. Por lo tanto, no solo nos representa y nos da unidad, entre comillas, que más bien eso pasa con Inglaterra, pero bueno, o sea, no solamente nos representa, sino que además también es el que efectivamente gobierna. Les recuerdo, esto también pasa en Estados Unidos. Sus requisitos, funciones y facultades están del artículo 80 al 89 de la Constitución y establece que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, para quien no lo sepa, este es Peña Nieto. No sé, por alguna razón fue la primera foto que me salió y es lo que puse. Estas son solamente algunas de sus funciones, realmente tiene más funciones, pero así muy brevemente es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, también puede llegar a vetarlas en algunos casos, nombrar y remover libremente a los empleados de la Unión, si no está previsto de otro modo, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, es decir, del Ejército, así como de la Guardia Nacional, declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión, es decir, es el Congreso quien tiene que aceptar esto para que lo pueda declarar, designar con ratificación del Senado al fiscal general de la República, entre otros.
Tiene más funciones, simplemente estas son, vamos a decir, las más inmediatas, pero tiene muchas más funciones, por supuesto. Promover, por ejemplo, la creación de puertos, proponer el presupuesto de la nación, es la cabeza de las secretarías de Estado, etc. Que por cierto, ahorita que mencionan secretarias de Estado, me parece que necesitamos tener o complementar esta información porque aquí se me fue mencionar esta parte. Pero el Poder Ejecutivo se ayuda con las secretarías de Estado. El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia, también tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito. No hay que confundirlo con la policía. Luego, como la policía se llama policía judicial en algunos lugares, se confunde y piensan que ese es el Poder Judicial y no. La policía es una rama justamente del Ejecutivo. ¿Para qué? Para hacer valer la ley. Para ejecutar la ley, básicamente. Entonces ni la Fiscalía General de la República, ni el Ministerio Público, ni la Policía Ministerial son el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, perdón. Ellos son o responden al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial son los jueces, básicamente. Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, unitarios de circuito, etc. ¿no? Juzgados de distrito, todos ellos serían el Poder Judicial. Todo lo que hemos mencionado hasta ahorita ha sido a nivel federal. Obviamente esto se repite o se refleja en cada estado, donde el ejecutivo sería el gobernador, el legislativo sería el Congreso local y el judicial pues puede ser el Tribunal Estatal de Justicia. Según la Constitución, y esto hay que leerlo muy bien porque es donde esto sería lo que normalmente pasaría en un estado de derecho. Por supuesto tiene sus fallas y hay muchas formas como se puede alterar esto, como ha sucedido por ejemplo en Venezuela y otros países. Se puede alterar el proceso para que al final los poderes realmente estén sometidos a un solo hombre. Es decir, aunque en el papelito en teoría son poderes distintos, en la realidad pues responden a una sola persona. Que eso puede pasarnos aquí en México por cómo la gente puede llegar a votar en muchas ocasiones. Porque también muchas veces no se entiende cómo funciona esto, ¿sí? O sea, al final el legislativo, ¿sí? O sea, si el ejecutivo propone a alguien y tiene al legislativo básicamente repleto de todos sus propios diputados y senadores. Y encima, estos diputados y estos senadores no solo no tienen la libertad sino de poder votar por quien quieran o por las decisiones que consideren correctas para sus votantes, sino que encima se someten abiertamente al presidente, pues obviamente pues es básicamente una simulación. O sea, él va a proponer a quien sabe que de antemano que le van a aceptar. Y lo va a proponer porque lógicamente los que están ahí son de su propio partido. Entonces esto está pasando actualmente, pero obviamente no es la primera vez que sucede. O sea, ya sabemos que ha pasado anteriormente en la historia, puede llegar a pasar, y ahí tenemos países donde poco a poco se utilizando los mismos mecanismos de la democracia para acabar con ella. Entonces dice que no se pueden reunir dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Es decir, la separación o división de poderes tiene que ser real, no puede quedar en una sola persona, y en el caso del legislativo hay sus condiciones muy particulares de cuándo se permite esto, y por lo tanto también de cuánto tiempo se va a permitir o bajo qué circunstancias se va a permitir. Pasemos un poco a los partidos políticos y ahorita vamos a ver un poco también sobre cómo está el Congreso. ¿Qué son los partidos políticos? Pues son agrupaciones formalmente organizadas de carácter más o menos permanente, integradas por personas que comparten intereses y principios ideológicos para promover el bien común y cuentan con un programa de acción con el propósito de gobernar o participar en el gobierno, para lo cual proponen o designan personas que mediante el proceso electoral pueden llegar a ocupar puestos públicos. Ok, esa es la definición bonita. Siendo más realistas, o bueno, siendo más directos, pues son básicamente agrupaciones que buscan el poder. ¿Esto es malo? No necesariamente, simplemente, o sea, es una realidad, la realidad política de que nosotros, como seres políticos que somos, existen o se dan relaciones de poder
que obviamente son las que también sostienen la existencia de jerarquías, porque no todos gobiernan, lógicamente. Y entonces lo que hacen estas agrupaciones pues es tratar de mantener ese poder. Lógicamente no es la única forma de tener poder, hay muchas otras formas, pero digamos que esta es la que está abiertamente y legalmente dispuesta a ese, pues para eso, ¿ok? Y sí, al final ellos, al menos en una democracia, ellos proponen candidatos que obviamente van a participar junto con otros para ganarse tu voto y ocupar un puesto público. Se pueden clasificar de muchas maneras, vamos a ver algunas. Primero, una clasificación por objetivos y actividades. Si lo vemos por objetivos, por objetivos o actividades, podemos mencionar dos tipos. Hay partidos de expresión, que son aquellos que intentan influir para alcanzar las demandas de sus votantes, pero no necesariamente tienen el poder, simplemente buscan influir. Un ejemplo sería el Partido Verde, que siempre pues está, o que únicamente depende o vive de poderse aliar con otros partidos más grandes, que son los que sí tienen el poder, para poder hacer pasar de vez en cuando parte de sus ideas o de sus demandas. Y en teoría con eso cumplir las demandas de sus votantes. En teoría. Tengan presente algo, en la realidad nuestro país es muy muy ignorante de cuestiones políticas. Disminuimos la política únicamente a partidos políticos. Eso sí hay que mencionarlo claramente. La política no se reduce al partidismo político. Si tú crees que para hacer política necesitas a fuerzas un partido político, pues es que tienes una concepción bastante reducida y pobre de lo que es la política. Desafortunadamente, justamente esta visión reducida a partidos políticos es lo que hace que la gente sienta o piense que únicamente hacer política es partidos políticos y que obviamente se les necesita a ellos. Y la verdad es que no. O sea, la política, hay muchas maneras de verlo. Si lo vemos de la manera atomista, es decir, la visión de filosofía de Tomás de Aquino, pues sería la búsqueda del bien común. Y para la búsqueda del bien común no necesitas políticos, necesariamente. En cambio, si lo vemos de una visión más maniqueísta, pues es la cuestión de obtener el poder. Y pues bueno, quien quiere el poder, pues se mete a un lugar como este, a un partido político, para ganar el poder. Hoy en día también se aceptan los candidatos independientes, porque en teoría la Constitución tampoco decía en ningún momento que a fuerzas tienes que estar en un partido político. Pero, pues como se imaginarán, es bastante complicado poder ganar así. Los partidos, la otra clasificación de respecto a esta o la otro tipo, pues es un partido de acción o los partidos de acción. Estos, pues como su nombre indica, son los que realizan las acciones y lo que ellos quieren es ejercer el poder. Entonces aquí básicamente podemos mencionar al PRI, al PAN, al PRD y a Morena. También lo podemos clasificar por orientación. Están los orientados al poder y los orientados por las políticas. Ahí puse solamente ejemplo Morena, obviamente no es el único. También podríamos mencionar al PRI o al PAN o al PRD. Y que lo que buscan, pues buscan obtener y mantener el poder. Así de simple y sencillo. Es así, claro, directo. Es lo que quieren. Quieren el poder, quieren ejercer el poder y hacer las acciones del poder. Algo que no es necesariamente 100% así, pero que desafortunadamente en México sí es así, es que los objetivos que profesan suelen ser diferentes a los que en realidad desean alcanzar. Es decir, una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que realmente quieren alcanzar. Pero hay una tercera cuestión más que es todavía más preocupante. Bueno, de hecho, esta segunda ya es bastante preocupante. Es el hecho de que ellos normalmente no les interesa o no les preocupa tanto que se apruebe o que no se apruebe de leyes, siempre y cuando lo hagan ellos. ¿Qué pasa cuando lo hace otro? Es decir, no sé, hay una idea excelente pero le está proponiendo el partido opuesto, pues es cuando tratan de echarle tierra y que caiga. Ojo, esto no implica que esa propuesta realmente no mereciera ser tirada, vaya. Por ejemplo, la actual propuesta en que quieren sacar todos tus datos personales para algo tan sencillo como tener un plan de celular, y que obviamente lo que se espera lograr con eso no solo no lo amerita, sino que pone en peligro muchas otras cosas y al final no soluciona el problema real, entre otras tantas, y más bien pareciera que se quiere utilizar para otros fines políticos. Bueno, pues si lo echan por tierra, obviamente pues no se podría decir que están haciendo algo en contra del otro. Pero hay otras ideas que sí han sido rechazadas en el pasado, que obviamente fueron rechazadas no porque fueran malas, sino simplemente porque no querían que ganaran por cuestiones de poder. Luego tenemos los orientados por las políticas. Estos son todo lo opuesto a los que van orientados al poder.
estos no buscan, pues de alguna manera, el protagonismo. Ellos buscan que las políticas se lleven a cabo, muy independientemente de ellas, si son ellos los que lo llevan a cabo o no. ¿Sí? Aquí puse solamente como ejemplo con la candidatura independiente. La realidad es que en México, desde mi punto de vista, no existen ese tipo de partidos. O sea, partidos que realmente lo que les interesa es que se haga valer la política, que piensen, vamos a decir, más allá de su partidismo. Pues yo la verdad, esa es una opinión personal. Obviamente me puedo equivocar o pueden estar completamente, pues ahora sí que no de acuerdo conmigo. Pero yo no creo que existan en México. O sea, las orientadas a políticas no lo creo. Yo creo que aquí todas están orientadas al poder. Inclusive aquellos que son solamente de... los que veníamos mencionando anteriormente. Los que son solamente de expresión. No les interesa colaborar fuera de sus alianzas políticas para mejorar la situación. Puede ser que lo hagan de vez en cuando, pero no es en sí su orientación. Su orientación más bien es al poder. Pero así como que haya alguien que directamente busque ayudar por ayudar, sin la cuestión de que tiene que ser mi partido para que valga, pues no, la verdad no lo pienso. Otra clasificación podría ser por aquellos que son partidos de cuadras y partidos de masa. Esto fue bastante normal en el siglo XX, sigue siendo normal. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando también la forma como son los partidos políticos. Bueno, en este caso, los partidos de masa, como su nombre indica, suelen ser de numerosas personas, ¿ok? Y normalmente suelen ser de clase, porque también hay otra forma de clasificar lo que es por clases sociales. O sea, que puede ser un partido clasista, es decir, que su mayor cantidad de miembros y sus intereses responden a una clase social en particular. O puede ser multiclasicista, es decir, donde pues no importa la clase social ni tus intereses sociales o de clase, pues son bienvenidos, ¿no? Eso es otra clasificación, pero no la puse. Aquí nos quedamos con los partidos de cuadros y de masas. Los de masas pues es por la cantidad de miembros que tiene. Recuerden que el concepto masa pues hace referencia a que eres un ente, pues de alguna manera que no te diferencias de ningún otro, o sea, te vuelves uno con el todo, ¿no? Mientras que el de cuadros lo que hace es que sacan básicamente, ya sean personas, ya sean grupos con ciertos intereses sociales en particular, que son a los que van preparando justamente para esto, ¿sí? Mientras que en el de masas pues salen de ellos mismos y ellos mismos votan por el que consideran que es el más adecuado. Aquí el de cuadros pues más bien buscan gente de ciertas características y las agrupan o las apoyan para que lleguen a tener pues ese cargo, ¿no? Por ejemplo, pues un partido donde englobará, no sé qué les gusta, feministas, LGBT, etc., pues son grupos de cuadros. O donde los intereses de ciertos grupos de choque o de presión social pues está presente. Esos son grupos de cuadros. Esta representa más o menos lo que sería la organización de un partido. Todos los partidos suelen tener un comité, que es el grupo de miembros sin aumento que no tiene propaganda. Una sección, que busca siempre aumentar el número de miembros. Una célula, que es la unidad básica que caracteriza el asentamiento territorial. Y milicia, es decir, los miembros que están básicamente afiliados al partido. Y que aparte pues les son hasta cierto punto fieles. O sea, que activamente trabajan por el partido. Ok, ¿cómo está actualmente la cuestión política respecto en lo que sería el poder legislativo? Pues básicamente tenemos una cámara de 500 diputados. Esta es la 14ª legislatura, que es la de 2018-2021. Actualmente el 19.40% pues son diputados de Morena. Son 247 diputados, 80 del PAN, 20 del PRD, 28 diputados de Movimiento Ciudadano, 47 del PRI, 16 del Partido Verde, del PT 29, Encuentro Social 31, Nueva Alianza 2 y lo que serían diputados independientes también 2. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Si se dan cuenta, la gran mayoría del Congreso es justamente Morena. Entonces aquí ya no hay un equilibrio de poder. ¿Por qué? Porque simplemente quienes toman la decisión son una mayoría, pero en una democracia esta mayoría puede ser de hecho contraproducente.
Entonces la democracia actual, a diferencia de la griega, no es el gobierno de todo el pueblo. O sea, no es el gobierno de una mayoría. Sí es de una mayoría, pero está limitada también por una minoría. Y esto es así, para que funcione, porque si no, simplemente todos los mecanismos de democracia se vendrían abajo. Es muy fácil pasar en ese sentido a una dictadura. Bueno, el punto es el siguiente. Pues que realmente tenemos una gran... O sea, si ven los colorcitos, inclusive se nota inmediatamente la diferencia entre esto. Además, considérense que realmente la oposición son básicamente 3 partidos. Porque el PRI pues es más veleta que nada, entonces pues no. Entonces tenemos básicamente esos 3 como oposición, todos los demás son satélites de Morena. Por lo que hemos comentado anteriormente, no todos les interesa realmente tener el poder. Muchos solamente quieren influencia y de alguna manera se podría decir en términos coloquiales que son veletas. Es decir, solamente van con el mejor postor al que les convenga. Como el caso del Partido Verde aquí. En Quintana Roo pues esta es nuestra distribución. Los que están de este color como... pues vino. Realmente no sé cómo llamar ese color, pero bueno. Pues son los de Morena, los azules son los del PAN, los de verde son del Partido Verde, los de amarillos son del PRD, los de rojo son del PRI, me parece que es del PT, y estos verde oscuros son del PRI, ¿ok? Bueno, los de naranja pues son Movimiento Ciudadano. Tenemos 15 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, es decir, en Quintana Roo tenemos 25 diputados en nuestro Congreso local, donde el 52% son mujeres y 48% son hombres. Esto entre el 2019 y 2022, que es el periodo de esta legislatura. Nada más como curiosidad, yo tengo un amigo diputado en el Congreso local de Quintana Roo. Luego les cuento la historia porque digamos que yo sé que no es precisamente la mejor persona para el cargo. Y no porque sea corrupto ni nada, sino más bien por la enorme falta de capacidad pues en todos los aspectos para poder tomar unas decisiones coherentes y correctas. Entonces, bueno, luego lo vemos y ya les platicaré el chisme. Última parte, el sistema electoral. Ojo, bueno, obviamente como se habrán dado cuenta, este video pues es un video de repaso muy rápido. Por eso hay que profundizar más en los artículos constitucionales que se dan. Hay ciertas leyes también asociadas que no he mencionado, pero justamente es por lo mismo, porque es simplemente un video general. Es muy general lo que estoy mencionando. Estoy tratando de evitar dar mi punto de vista, pero la verdad es que es un tema que siempre y necesariamente se va a meter un punto de vista porque no es 100% neutral. Aquí entra mucho la cuestión de ideologías y de justamente que en eso consiste la democracia, en una lucha de ideas, ¿no? Va a haber varias ideas que chocan y es ahí donde entraría el diálogo. Bueno, tenemos el sistema electoral como parte cuarta. Primero hay que entender que hay países donde el sistema electoral es un poco distinto. Por ejemplo, tenemos países con sistemas unipartidistas. Como su nombre lo indica, solo hay un único partido. Solo dicho partido puede opinar y actuar en asuntos políticos. Y la única manera de ingresar a la política es unirse a este partido. No hay otra alternativa. No me viene a la mente un país como tal. Podría decir China. Lo que pasa es que sí, en la práctica China es así, Cuba son así. Pero hay un pequeño detalle. Eso es en la... O sea, vamos a decir que en la realidad sabemos que son así. Pero, pues, como sí... Pero muchas veces estos países crean partiditos más pequeños, pues que son solamente satélites para hacer la apariencia de democracia. Entonces lo que pasa en China es que el Partido Comunista Chino es realmente el partido real, vaya. Los demás son partidos satélite. Vaya... Obviamente son títeres del mismo gobierno, puestos ahí para simular una democracia ante el mundo. Entonces ya no le llamaríamos sistema unipartidista, sino sistema dominante. Aunque sabemos que en la realidad pues estos partidos pues son simplemente mera ficción, mera cortina para ocultar la realidad de que es el único partido que existe. Entonces, bueno, en un sistema de partido dominante existen varios partidos, por lo menos en teoría, pero uno es el que predomina a lo largo del tiempo. México sí era un partido de sistema dominante cuando el PRI estaba. Y actualmente se podría decir que también. Porque a pesar de que hay muchos, realmente el que tiene el poder y el que hace todo lo que quiera, pues es uno solo, ¿sí? Inclusive él solito, mientras los otros no se metieran o se mantuvieran neutrales, pues él solito podría hacer lo que se le dé la gana. Prácticamente. Entonces, pues ese partido tiene una ventaja electoral constante sobre los demás.
Y eso pasa, por ejemplo, o eso pasó tanto con el PRI y podría volver a pasar si no se elige correctamente o se tiene presente la necesaria, el necesario recuperación del poder legislativo como contrapeso del ejecutivo. También está el sistema bipartidista, como su nombre lo indica, pues es de dos, o sea, es bipartidista. Aquí son dos partidos normalmente, puede ser que haya otros, pero en general son dos, ¿no? Estados Unidos es el ejemplo máximo de esto. Bueno, el ejemplo más cercano y fácil que podemos mencionar, que tiene solamente republicanos y demócratas. Me parece que hay otros partidos u otros movimientos pequeñitos, pero realmente los reales, los que importan y los que siempre han sido pues, clásicos desde que se fundaron, pues son esos dos. Y básicamente suelen tener corrientes antagónicas, es decir, la visión del otro es lo opuesto a la del, pues la del otro justamente. De los dos, pues ambos tienen visiones opuestas. Cabe aclarar que esto no implica necesariamente polarización, que significaría en este caso separar a la sociedad y que cada quien empiece a ponerse de tal forma que siempre esté a la defensiva. En Estados Unidos siempre ha existido bueno, no siempre, sino desde que existe el sistema bipartidista, pues la sociedad ha estado dividida entre republicanos y demócratas, pero aquí el detalle es que entre ellos, pues básicamente tenían mismos intereses o mismos objetivos. Tal vez cambió un poco ciertas visiones y por lo tanto había mucho diálogo. Eso se ha hecho a través de inteligencia artificial, ver las interacciones que ha habido entre los distintos grupos, o sea, por ejemplo, entre demócratas y republicanos. Y por lo menos para la época de Trump, estas relaciones se habían separado tanto que eran prácticamente escasas. Era muy fácil ver lo poca comunicación que había, es decir, había polarización, hay polarización. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya ni siquiera hay un diálogo entre ellos, un compartir o un negociar. Ni siquiera hay negociación, simplemente cada quien se monta en su burro y hace lo que quiere. Y se atacan mutuamente. Entonces, ya cuando se pasa esa parte es polarización. En México no somos bipartidistas, pero existe una polarización generada justamente por el partido dominante y con el apoyo de los medios de comunicación del Estado, que sigue todos los días por las mañanas pues creando esta división. Pero es una división que se crea a propósito. Esto sucede mucho en política. Tienes que crearte un enemigo para unir a los que te interesa unir, ¿no? Entonces obviamente si tú lo que buscas es diferenciarte de otros, pues es más fácil inventarte un enemigo imaginario. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en los años 60 el enemigo pues era la Unión Soviética. Siempre se tenía que hablar contra los comunistas rusos. Entonces ese era el enemigo que había que vencer y era el discurso que se manejaba, nosotros contra ellos. Entonces así funciona esto. En Estados Unidos era muy bipartidista, pero básicamente esa era la idea. Aquí siendo multipartidista, esa sigue siendo la misma idea. Pero es más fácil sintetizar y decir mafia del poder y nosotros somos los buenos. Esto a manera de ejemplo, pero sí es más fácil. O sea, es más fácil crearte la idea de un enemigo unitario y no ver que son diferentes en varios aspectos y ideologías. ¿Por qué? Porque en nuestro caso nosotros somos multipartidistas. Este sistema, que es el último, el multipartidista, como su nombre lo indica, puede haber 3 o más partidos. Es una variada formación clasista, es decir, hay partidos que tienen de todas las clases sociales, algunos de una, pero como hay muchos partidos, pues muchas clases sociales o grupos sociales se pueden ver representados. Y genera una participación importante en la representación nacional. Sí, pero eso desafortunadamente no siempre se transfiere o no siempre significa pues una participación de parte de la ciudadanía como tal. Ahora bien, aquí es importante también, aunque esto no es político, sino más bien electoral, pero tiene que ver con los partidos políticos también, pues es la función del INE. ¿Qué hace el INE además de organizar las elecciones? Digo además porque es en el periodo de elecciones, pero en un periodo ordinario hace lo siguiente. Entrega las credenciales de todos los mexicanos que están, bueno, todos los que estamos en México y en el extranjero, son las famosas credenciales para votar. Bueno, ahora es el INE, por cierto. Creo que mencioné IFE, pero es INE. Actualiza el padrón electoral y la lista nominal, fiscaliza partidos políticos, administra y monitorea los tiempos de radio y televisión, implementa la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, designa y en su caso remueve a consejeras y consejeros de los OPLE, que son de los partidos. A petición de los partidos organiza elecciones internas. Por ejemplo, cuando ellos quieren hacer algo interno como elegir a su próximo presidente.
de partido o secretario de partido. Pues eso pasa. Ellos organizan las elecciones. O los candidatos, por ejemplo, cuando hay una elección para ver qué candidato vamos a proponer, pues ellos también lo hacen. Verifica el porcentaje de apoyo a iniciativas de ley que presentadas desde la ciudadanía. Es decir, que pues en teoría verifica que efectivamente sí se le está haciendo caso a la ciudadanía. Colabora con otras autoridades de estados para identificar a personas desaparecidas, cadáveres o restos humanos. Esta es como que una función alterna. O sea, no es directamente que lo haga, digamos, porque se encarga de investigación ellos, sino más que nada porque como tienen la base de datos biométrica, pues obviamente pues pueden ayudar con lo de la huella digital y todo eso, y otros elementos. Se coordina con instituciones bancarias para evitar el robo de identidad de las personas, por lo mismo de la credencial. Resuelve quejas por temas como afiliación indebida a algún partido. Es decir, puede ser que tú estés afiliado a un partido y no lo sepas, eso hay que checarlo. De hecho hay una página, voy a investigarles bien cuál es la página para esto, y etc. Ahora bien, ya mencioné que ellos se dedican a organizar las elecciones. Para eso hay que entender que es una campaña electoral y es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los candidatos de los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes para obtener el voto. Esta información la estoy sacando directamente de el INE. Mentira, no es del INE, pero creo que sí es del Instituto Electoral de Chiapas. Pero pues es que básicamente lo ha tomado a la vez del INE. ¿Y qué se entiende por un acto de campaña? Pues se entiende un acto, una reunión pública o asamblea o marcha donde los candidatos o voceros de los partidos políticos dirigen a su posible electorado para promover las candidaturas de su partido y obtener así el voto. Que la propaganda electoral, pues los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones promocionales, proyecciones, impresos, básicamente todo lo que tú hagas durante la campaña para difundir tu mensaje, tu partido, tus políticas, tus propuestas. Ok, también hay propaganda impresa y propaganda o promocionales utilitarios. O sea, hay ciertas leyes o cierta forma de lo que se espera cómo tenga que ser estos materiales de propaganda electoral. Esta pues es una visión un poco sintetizada de cómo es el momento de una elección real. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que lógicamente es un proceso bastante largo. Por ejemplo, una persona llega a votar. Bueno, pues hay un proceso previo, no sé, o sea, todo el proceso que se enseña en el INE, cómo tiene que haber un presidente de casilla, su secretario de casilla, los vocales, bueno, todos los que están ahí en la mesa, etc. Eso también lo hace el INE, también los capacita en el momento de que se acercan las elecciones, todo esto. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que obviamente no puede explicar todo eso. Entonces vamos a un día ya de elecciones, asumiendo que ya está todo eso organizado. Todo ese material está en el INE, entonces obviamente pues si tú en algún momento te toca ser encargado de casilla o algo, pues va a estar todo ese material. Bueno, una persona llega a votar, está la mesa electoral que va a buscar justamente el nombre en el padrón, se le da una de las boletas, es ahí donde te ponen ya la manchita de que ya bueno, de que obviamente es indeleble, entonces no se quita, ya es que ya votaste. Te dan la boleta, tú vas, votas. Esta votación termina a las 6 de la tarde. Y una vez que acaban las votaciones, eso pasa, pues obviamente llegan las personas, se checan el padrón electoral. Pues se marca que sí, que efectivamente ya votó y que ya llegó. Tienen que verificar esto para ver que sí sea la persona. Tú votas y esto pasa durante todo el día y se cierran a las 8 las mesas. Luego, una vez cerrada, entonces cuando el presidente de la mesa cuenta los votos, el secretario de la mesa anota todos los votos. Por cada elección se llenan actas, específicamente el acta 4, que tiene los totales de votos obtenidos por cada partido. De eso hay 3 copias, se digitaliza la información y se escanea, se ingresa a la base de datos, se envían los datos en este caso al INE, bueno, al TC. El TC se reciben las imágenes de las actas escaneadas y digitalizadas, se verifican los datos y se cuadran con la imagen, se ingresan los datos al servidor, si es que cuadran, si no cuadran pues se corrigen los datos de la imagen, se sigue el mismo procedimiento con cada acta y luego viene el reconocimiento óptico de caracteres, ¿ok? Se da del último servidor la dirección de informática sube la información a la nube y en la página del TC se obtiene la información y se hace pública. En pocas palabras, todo eso sucede después, ya ni siquiera lo hacen los ciudadanos que ayudaron. Los ciudadanos básicamente su trabajo terminó
cuando ellos pues firman su acta, o sea, arman su paquete y pues se lo llevan al INE para que ellos hagan lo que tengan que hacer, o a la institución estatal que se dedica a esto. Es un proceso bastante largo. Entonces, pues sí, esto implica además procesos previos que obviamente permiten que el día de la elección pueda darse todo esto. Lo que la gente cuando va a votar solamente va a conocer, pues es que tú llegas, buscan tu nombre del padrón, te dan tus boletas, tú votas, te pintan el dedo, etc. Toda esa parte de lo que la gente sabe. Y es hasta ahí donde se queda. Los que se quedan un poco más, pues son los que sí tienen que estar lógicamente en las casillas, y ellos son los que hacen el trabajo de contar, hacer, deshacer toda esa parte, hasta que lo entregan al INE, y todo lo demás ya es asunto del INE. Y para eso es importante lo que sería la credencial para votar. Entonces, así muy rápidamente, analizando la nueva credencial del INE, pues encontramos algunos elementos, tanto de seguridad como que no, pero lo básico es, voy a mencionar los básicos, estos sí les pido que lo vean más atentamente. Pues hay una foto de perfil, o hay una foto, vaya, en la credencial, que también está tu nombre con apellidos completos. Se puede, me parece, se puede votar, se puede elegir si quieres o no que aparezca la dirección actualmente, pero bueno, antiguamente era obligatorio, siempre, o sea, la dirección estaba sí o sí. Y diversos datos, por ejemplo, como el diseño de relieve, la fotografía con fantasma, el patrón debilitado, etc., ¿no? En la parte de atrás van a encontrar un código QR, van a encontrarse también una barra como de, pues una barra también, un espacio donde está tu firma, tu huella digital, entre otros elementos, y tus claves justamente de lo que sería tu identificador, ¿no? O sea, tu ID. Y pues esto realmente sería todo. Es una visión muy rápida, espero que les ayude. Y ya con esto estaríamos viendo el tema de los partidos, de la cuestión política. Hay mucho que se podría profundizar, tiene mucha cola donde cortarse acá. Es un tema muy amplio. Entonces para eso hay que profundizar sobre todo con las diversas leyes que existen al respecto. Y por ejemplo hay que ver también lo de las secretarías de Estado, que son las que ayudan al Ejecutivo en su función. Pues por mi parte sería todo, espero que les haya gustado y nos estaríamos viendo entonces en la siguiente sesión. Hasta luego.